Les saluda Marina García, es un placer estar con todos ustedes haciendo el mejor programa de radio del mundo, porque ha venido el doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Porque ya le he introducido y entramos a saco hoy, entramos a saco. ¿No? Efectivamente, pues estamos en otoño, un otoño caluroso, hasta que nos va a durar hasta el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, y que vamos a entrar entonces en invierno, ya cerca de la Navidad. Aunque aquí cualquier día ponen ya las lucecitas de Navidad, ¿eh? Ah, sí, sí. Es decir, esto cada vez se adelanta más. Hay supermercados donde ya o sea, ya está el turrón y ya está todo. Bien, vamos a hablar de varias cosas. Por cierto, se han muerto estos días, a ver si me acuerdo del nombre, Basó, creo que se llamaba el chico, un chico de 28 años, que tenía progeria. El otro día estuvimos hablando de longevidad. Pues gracias a personas como él, que además daba la cara y salía en los medios, era un chico de 28 años que tenía la cara de más de un anciano de más de 100 años, y se ha muerto con 28. Pero gracias a ellos, pues es donde se va a descubrir también lo de la longevidad, ¿no? Estudiando por qué ha envejecido, pues se puede revertir el que no se envejezca tan pronto, porque este ha tenido un envejecimiento de 28 años. Con 28 años es como si tuviera 100 o más. Entonces, de hecho, ha fallecido. Entonces, pues vamos, se utiliza en la ciencia estas personas que tienen este síndrome para estudiarlo. Bien, efectivamente, también otra cosa que ha dicho Marina, y es cierto, cada vez pues, se utilizan más estupefacientes y sigue habiendo... En fin, aunque no vemos tanto colgado en la calle, como he dicho vulgarmente, bueno, sigue, no sé pero si sigue habiendo ustedes muchas drogas. Yo estoy viendo incluso gente que viene a la consulta con dramas familiares, incluso gente que tiene un buen nivel social y personas que tienen incluso una carrera profesional y que han terminado durmiendo en la calle. Es decir, pero estoy hablando de gente que tiene un nivel profesional alto. Y bueno, por las drogas, pues han terminado en la calle. ¿Se lo cargan todo? Así de claro, es decir, no, o sea, pierden claro, la familia dice, oye, aquí así no puede seguir. Se gastan dinero intentando rehabilitarlos y al final pues terminan durmiendo pues por la calle. Esa desgracia existe y existen muchas familias que se tienen que gastar mucho dinero con rehabilitación. Es decir, porque yo quiero siempre hacer aquí un llamamiento, porque a pesar de todo lo que hay, toda la publicidad que hay, yo siempre quiero decir los estragos, no digo que a todo el mundo ocurra, eso es como todo, pero los estragos, por ejemplo, que produce el cannabis, la marihuana, en algunas mentes, sobre todo de personas muy jóvenes. Produce estragos, o sea, ya no estamos hablando de muerte o no, pero sí que vemos gente que tiene psicopatías, tiene psicosis, tiene alucinaciones y a veces incluso pues degeneran en enfermedades mucho más graves que, aparte de ser la vía de entrada de otras drogas. Alguno me estará oyendo y dirá, bueno, pues yo tomo mi canuto y no me va tan mal. Pues sí, hay personas que no les afecta tanto, pero sí es cierto que a muchas personas les afecta mucho y hay que verlo y hay que vivirlo. Entonces, claro, yo como médico es una cosa que tengo que denunciar, no puedo decir a la gente, oiga, que fume usted lo que quiera, sobre todo cannabis, que buenísimo, ¿no? En absoluto. Es decir, no digo que la persona que lo esté tomando se relaje mientras la tome o diga jiji, jija, pero a algunas personas les toca el cerebro, les cambia la estructura cerebral y los envejece de por vida. Lo que está diciendo, cambia la estructura cerebral. La estructura cerebral. Y eso se ha demostrado ¿Sí? con resonancia y con PET cerebral, y esas personas se afectan para siempre. Es decir, en muchos casos. Lo hemos vivido en estudiantes. Claro, cuando más joven es la persona, más le afecta. Bueno, y esto tiene que ver con la depresión y todo eso, ¿no? Y hay gente que dice, es que no puedo dormir, me tomo un canuto. Bueno, pues uno, no, dos. O sea, que muchas veces la gente lo utiliza en forma de medicina por su cuenta. Y sobre todo como excusa eso que acaba de decir, Exacto. porque dicen, no, es que los médicos lo dan para ciertos tratamientos sí, y entonces es medicinal y por eso yo me lo tomo, porque es medicinal. Pero por eso, O me lo fumo mismo, porque es medicinal. justamente por lo mismo, Es la excusa. es que por es lo la que los excusa. médicos somos muy cautos al hablar del alcohol. Por ejemplo, cuando hablamos del vino y tal, ¿te acuerdas que hemos dicho alguna vez, hombre, una pequeña cantidad, a lo mejor no pasa? Sí, pero somos muy cautos porque, claro, hay gente que dice, bueno, pues estoy deprimido, por ejemplo, y como el médico ha dicho que es bueno, pues no me tomo un litro de vino o me tomo 4 cervezas. Claro, ese es el problema. Entonces aquí es lo mismo. Yo estoy convencido que a lo mejor hay gente adulta que toma cannabis y no le afecta, o le afecta muy poco. Pero sí que es cierto que sobre todo a las personas y algunas personas adultas con una, digamos, determinadas genes, pues les produce más alteración. Es como el alcohol. El alcohol no afecta a todo el mundo por igual. Hay gente que bebe mucho y al día siguiente dice ya no bebo más, y otras personas bebiendo mucho menos se quedan enganchadísimas y se quedan alcohólicos, ¿eh? Entonces esto pues lo mismo. Yo desde este programa siempre me he dedicado a la prevención de las drogodependencias y desde este programa pues quiero insistir en ello.
Bien, empezamos también otra cosa que pregunta la gente. Bueno, la vacuna, ¿cuándo es la vacuna? Nos están preguntando en la consulta. Bueno, la temporada, digamos, de aquí de la Consellería empieza el día 14. El día 14 empieza la vacunación de la gripe y la vacunación del COVID. ¿El próximo lunes? Exactamente. A partir de ahí, siempre empezarán vacunando y empezaremos, porque en Clinap tenemos también centro de vacunación, se empezará a vacunar a las personas con riesgo, con más riesgo. Es decir, personas ya que tengan unas enfermedades determinadas, personas mayores, y luego ya a partir de, no sé cuándo quedó ordenado, me parece que es en noviembre, creo que es, ya se empieza la vacunación en general, personas más jóvenes. No corre prisa, hay que decirle a la gente que con el calor que hace, pues es un absurdo el vacunarse lo antes posible, hay que con calma y con tranquilidad. ¿De qué, de gripe o de COVID? De todo, de las dos cosas. Es que ¿Va a ser doble como el año pasado? Sí, era va a ser doble el año... que quiera, que las personas de riesgo se aconseja que sea doble. Si, por ejemplo, tú no te quieres vacunar del COVID, pues te vacunas solo de la gripe. Es decir, porque la mayoría de personas no son de riesgo, pero las personas de riesgo se tienen que vacunar de las dos, las que no sean de riesgo, pues solo de la gripe. Pero la recomendación, ¿cuál es? La recomendación es primero a las personas de riesgo que se vacunen de las dos, del COVID y de la gripe. Pueden ser simultáneas. Y luego, más adelante, otras personas que no tienen tanto riesgo y visto que el COVID está comportándose de una forma bastante benigna, pues las personas que no tengan riesgo pues se vacunarán solo de la gripe. Yo recomiendo vacunar de la gripe, porque la gripe cuando se pone puñetera, por así decirlo, pues produce bajas laborales muy fuertes y además te lo pasas muy mal. En este momento está siendo, por así decirlo, más grave que el COVID, es decir, con dolores más fuertes y también en las personas de riesgo con más ingresos, neumonías, etcétera. O sea que eso es lo interesante. La recomendación, vacunarse de la gripe. Todo el mundo. Todo el mundo. Sí, eso es que no pasa nada. Puede darte un dolorcito pequeño en el brazo, pero nada más. Bueno, los que vamos, creen en todas estas cosas no le van a meter genes ni nada robots, ni nada por el estilo, ¿no? Porque como están todos los conspiranoicos, ¿no? Que ahora están de moda, sí, pues van a pensar que al poner una vacuna, ya nos lavan el cerebro muchas veces con los noticiarios. Sí, es verdad. Un día me gustaría traer para entrevistar a un tierraplanista y me gustaría saber si hay relación entre ser, por ejemplo, tierraplanista y antivacunas. Yo creo que sí que hay relación. Pero el otro día me dieron, estaba hablando con una amiga y yo dije, oye, ¿cómo es posible que la gente con una cultura mínima habla de la Tierra plana? Porque es que, claro, ni matemáticas, ni científicos, ni nada. Yo estoy estudiando ahora, con trigonometría esférica, justamente. Usted siempre estudiando, siempre. Las direcciones en los barcos, cómo tienen que ir. Entonces, todas las fórmulas de trigonometría es trigonometría esférica. O sea, que llegas antes de forma curva que de forma rectilínea. Que rectilínea irías haciendo así. O sea, las fotos de la Estación Espacial Internacional. Y esta amiga me decía, no, lo que pasa es que si tú dices una barbaridad de estas, pues tienes muchos links y se gana dinero con los links. Es decir, que si Marina, tú mañana dices en una barbaridad la que se te ocurra, que la radio a lo mejor se transmite por el agua y te salen hongos en los oídos, pues bueno, pues la gente va a decir que pam, pam, y ahí viene. O sea, que el decir una barbaridad, hoy en día la gente se beneficia con eso. O sea, no creo que nadie en su sano juicio crea lo mismo lo que dice. O sea, ya no digo ignorancia porque la cosa es tan grave que no tiene nombre. Y sí que me hizo ver la realidad. Es decir, tú dices una barbaridad, te ponen muchos links y esos links pues te hacen que te oigan. O sea, simplemente es eso. O sea, evidentemente se puede haber a un poquito de gente ignorante, pero tan ignorante no hay, Quiero decir, no lo creo. Bien, quería hablaros de la depresión. No quiero hacerlo muy largo. En otoño pues hay gente que se deprime más por varias razones. Una por una vuelta al trabajo y una muy importante que muchas veces ves la gente que conspiranoicos dicen la luna, los efectos de la luna, no, pero los efectos de la luz sí. O sea, los efectos del sol, que tengamos más sol, pues sí que influye en nuestro estado de ánimo. Entonces en otoño decaemos un poco. Se muere más la gente, también es cierto. Y bueno, pues como las hojas de los árboles caen, se marchitan, y nosotros tenemos también un poco ese ciclo. Pero bueno, ese ciclo nosotros como seres racionales pues lo podemos vencer. Vencer primero pensando en lo positivo. Segundo, trabajando con mucha luz, porque si uno saliendo,
Porque yo a todos los que están deprimidos digo, no se os ocurra cerrar las luces en casa. En casa hay que tener cuando más luz mejor. Porque la Eso persona... científicamente tiene... Sí. Tú estás con mucha luz, estás como más animado que si te encierras en una habitación. O sea, el típico deprimido se encierra en la habitación, se tapa con la sábana, no quiere que le encienda la luz, no quiere salir, no quiere relacionarse con la gente. O sea, todo eso es importante. A veces no es una depresión en sí, sino que es, no sé, una caída de estado de ánimo. Pues eso, es el otoño, hace más oscuridad, tengo que trabajar más, tengo problemas en el trabajo, pues eso, no tengo ganas de ir a trabajar. Pero eso es un poco de decaimiento. Eso llegan a su consulta y le cuentan, Sí, por sí, ejemplo, estos síntomas. Lo cuentan. Y a veces no te lo cuentan, a lo mejor te dicen, no, estoy deprimido, pues se ponen a llorar. Bueno, ¿y qué te ha pasado? Y muchas veces no ha pasado nada. O hay veces que sí, no es que tengo una relación de pareja mala o tengo un familiar enfermo, pero otras veces no tienen nada, o sea, te dicen no tienes nada y bueno, empiezas a nombrarle un poco, aunque uno no es psicólogo, a nombrarle las cosas positivas, porque hay gente que a lo mejor pues tiene unos hijos que están bien, tiene su trabajo, y entonces al final dices, bueno, ¿qué más quieres, no? Entonces, si tienes eso, hay gente que no tiene todo eso, que podríamos decir. O sea, porque la comparación aquí, como dice el psiquiatra Rojas, es importante. O sea, tú tienes que comparar con el que está peor. Si te comparas con el que está peor o con el que tiene más desgracia, y me estoy acordando, y a todo el mundo nos vendrá, imaginaros a la gente que le están bombardeando su casa. Es que el otro día yo tengo un paciente, por ejemplo, que le pregunté, del Líbano, ¿no? Le pregunté, oye, ¿cómo está? Dice, me han molado los 2 pisos que tengo allí. Y es vecino mío, ¿eh? Quiero decir, me han molado. Claro, cuando tú dices, oye, es que es una persona real, lo acabo de ver, es mi vecino, ¿no? Si es mi vecino y le dicen que le han volado 2 pisos, pues entonces dices, oye, yo soy afortunado, ¿no? Aquí no están cayendo bombas. Entonces, esa comparación... Valorar lo que uno tiene, ¿no? Claro, nosotros lo vemos con distancia, pero nosotros tenemos que valorar lo que nosotros tenemos. Pero en eso no avanzamos en la ciencia, que usted nos cuenta aquí, avances de la ciencia, avanzamos en muchísimas cosas, pero en eso no avanzamos. No, en el enfrentamiento nunca valoramos lo que tenemos. Ah, bueno, eso sí, y en el enfrentamiento entre personas tampoco, o sea, no sabemos otra forma de solucionar las cosas que darnos puñetazos o hacernos daño, porque además siempre lo hemos dicho, el hombre es el que hace daño, los animales rara vez a daño no te quieren hacer, el animal a lo mejor para comer, te ataca, ¿no? para comer, pero no para hacerte daño, no, aquí te hacen para hacerte daño, para que te pique, ¿no? Y cuando más daño tengas, pues mejor. Eso cuando yo estudiaba las balas, que lo estudié en forense, pues veías que había unas balas que estaban destinadas a producir amputaciones. O sea, porque decían, no, es mejor, en algunas guerras, era mejor no que mataran, sino que la persona la hirieran y entonces los demás acudían allí. Entonces disminuyes el número de gente del ejército. Fijar hasta qué punto llega la mente humana a discurrir para hacer daño. Por eso es curiosísimo, pero hay que decirlo. Bien, pues la depresión es eso. Cuando la depresión se alarga, pues se hace crónica, se hace una depresión mayor y hay personas que les cuesta salir de ahí. En ese tipo de depresiones hay que ver también los antecedentes familiares. Normalmente son familias que ya tenían ese antecedente. O sea, que el padre era deprimido, que la madre se deprimía. Hay familias que incluso han tenido tendencia al suicidio. Entonces, son problemas que hay que causar. ¿Y eso por qué lo digo? ¿Y qué importancia tiene que yo hable de la depresión en la radio? Pues bueno, tiene mucha importancia porque la gente no lo ve como una enfermedad. La gente dice, no, es que estoy mal, sí, yo sé que estoy mal y que lloro y tal, pero ¿para qué tengo que ir al médico? Esto no es una enfermedad. Entonces yo le digo, no, esto es una enfermedad como si tuvieras una neumonía. Es una enfermedad que hay que curar. Y además doblemente, o sea, no solo el psicólogo, a lo mejor hay que darte medicación, porque la mayoría de depresiones se producen porque no hay suficiente serotonina en el cerebro. Por eso se utilizan los ISSR, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son la mayoría de medicamentos modernos para la depresión, son los ISSR. También habían otros, que son los tricíclicos, que son otros antidepresivos, producían sequedad de boca, se pueden combinar ambos, y bueno, y se pueden combinar incluso con ansiolíticos, porque también es cierto que hay depresión, que la persona está muy decaída, y hay otras personas que han entrado en depresión por la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es, digamos, pues anticiparse a sucesos, ¿no? O sea, si yo estoy aquí y pienso, ay, a ver si me pasa algo, a ver si salgo y me atropella un coche, a ver si me va mal en el negocio, a ver si a mi hijo o a mi hija se pone enferma. Esa anticipación constante
también puede mermar la calidad, digamos, de salud mía. Entonces no podemos anticiparnos. Entonces es importante, primero, vivir el presente. Vivir el presente desde un punto de vista positivo. Segunda, el principio que decía el filósofo. Las cosas en la vida, una vez pasadas, ya no tienen importancia. Y es importante recordarlo. Las cosas pasan. Y una vez pasan, no tienen importancia. Y la mayoría de las veces es, hoy estoy triste, pero mañana estoy contento. Y entonces estoy contento porque ayer estuve triste. Entonces, muchas veces es intentar... Ahora tengo una etapa de mi vida donde estás, digamos, en una más o menos hacia arriba, tranquilo que ya vendrá el bajón. Hay que esperarlo, es decir, ya te vendrá el bajón. Luego ya subiremos. Pero eso es importante saberlo, porque eso puede influir en todas las relaciones, en el trabajo, en las relaciones de pareja, en todo, porque siempre no estás igual. Entonces es muy importante que la persona, que la pareja sepa, bueno, pues estamos en un bache, pues bueno, pues ya subiremos, es decir, hay que tener felicidad. Hablaba antes de diferenciar un poco entre lo que es un decaimiento, un desánimo, un momento de bajón de una depresión. Claro, alguien que no lo ha experimentado, ¿cómo puede ser consciente de claro, si es algo más puntual y pasajero o algo que de verdad... Hace muy bien de decirlo, Jordi, porque justamente es lo que iba yo a puntualizar ahora. Es decir, ¿por qué lo decimos en la radio? Por eso. Porque la persona dice, no, ya, esto que tengo yo es un decaimiento, no vale la pena que vaya al médico. No, es una enfermedad importante. Es una enfermedad que puede llegar a ser muy grave. Entonces, puede ser leve, como todo. Tú tienes una bronquitis, puede ser leve o grave, o ingresarte en la UCI, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, puede ser leve. Entonces, normalmente se puede cortar. Se puede cortar primero racionalizando. Muchas veces la gente dice, oiga, todo eso que usted me dice, yo no soy tonto, ya lo sé. Claro, con lo cual es importante no ofender al paciente, porque claro, parece, oiga, tómese las cosas de otra forma, tómese tal. Claro, si una persona inteligente dice, oiga, eso ya lo sé, ya me lo sé. Oiga, pero es que yo aparte de esto, pues debo la letra del piso, debo tal, y tienen sus problemas. Vale, aparte de eso, pues a lo mejor necesita medicación. Entonces la medicación, es lo que te digo, la medicación va a hacer que vea las cosas de otra forma. Y va a hacer que encuentre soluciones a esos problemas que no tenía. Que muchas veces, el otro día cuando hablábamos del sueño, muchas veces tú tienes un problema, ves las cosas muy negras, estás muy cansado, descansas y al día siguiente lo ves de una forma distinta. Bueno, si eres el mismo antes de dormir que después de dormir. Esto es lo mismo, es el mismo antes de tomar medicación que después. La mala fama de la medicación, hay gente que dice, claro, por eso, claro, es que ahora yo voy al médico o al psiquiatra, porque puede ser el médico, puede ser el psiquiatra, pastillas, y me infla pastillas, yo voy a ser yo, vamos a ver. Depende a qué médico vayas y cómo vayas. Normalmente el médico va a ver la gravedad. No es lo mismo una depresión que tenga una tendencia de suicidio, que entonces, pues claro, tendrán que darle sedantes porque solo falta que lo animemos, ¿no? Entonces no vamos a animarlo así de golpe. Entonces, si es una persona que tiene una depresión normal, por así decirlo, pues le darán un antidepresivo. Y un antidepresivo no es un sedante, es casi un café. O sea, es casi es un excitante. Hay antidepresivos que son ligeramente sedantes, pero hay otros que no. Entonces lo que interesa es que a esa persona le den algo que le libere, que aumente la serotonina y que su cerebro empiece a funcionar de otra forma. Y eso sí, esas medicaciones, también hay que decirlo, desde la radio, no son para... Me la tomo 3 días, 5 días, a veces tardan una semana o 15 días en hacer efecto, y al hacer efecto la gente dice, ya estoy bien, me la dejo. No, tienes que tomarla a lo mejor 6 meses. Porque tienes que tiene que llegar tu cerebro a un equilibrio para que esa persona vuelva a ser quien era, no estar esa persona así decaída. Entonces, importante, ir al médico cuando una persona se encuentre mal, pedir apoyo psicológico, pedir apoyo médico y saber que ese tratamiento lo va a tener que llevar muchísimo tiempo. Porque eso es importante. Y tiene que saber también que esa medicación no tiene por qué afectarle a nada más, es decir, porque y ahora ya depende, porque hay otros enfermos que ya no es una depresión, sino que tienen una depresión pues con psicosis o eso, entonces claro, sí que requieren medicación más fuerte, que tienen más efectos secundarios, pero si no tiene por qué. Y otra cuestión respecto a esto de la medicación que me ha sorprendido muchas veces cuando leíamos datos, es España, si no el país de Europa, uno de los países de Europa donde más antidepresivos se consumen. Y a mí esto me sorprende y no sé un poco a qué es debido, a cómo se gestiona aquí médicamente, a que estamos peor de lo que nos creemos, pese a ser un país que más o menos tiene fama de vivir bien. No sé, estamos en una sociedad luego con mucho estrés. Yo creo que también el que haya más consumo también influye que hay una asistencia médica más directa
y más, por así decirlo, que nos cuesta menos directamente que en otros países. En otro país, si tienes que ir al médico, ponte en Estados Unidos, si tienes que pagarle al médico más de $100 solo por ir, y del medicamento te va a costar otros tantos, a lo mejor se te pasa la depresión, cuando te dice que tienes que pagar 200 o 300 dólares o euros, sí, pues sí. entonces, claro, aquí hay mucha facilidad en acudir al médico, aunque haya colas de espera, y entonces es posible que eso influya en que haya más, venta. No te sé decir, porque España, desde luego, no tiene las mismas depresiones que, por ejemplo, Suecia. Suecia están más deprimidos que en España. Eso en principio pensaríamos. Y hay más todos, suicidios, ¿no? etcétera, etcétera. Pero bueno, falta saber si toman medicación o no toman medicación. Y en España, pues eso ya sabes, cuando llega el verano o cuando hay fútbol, la gente ya no se deprime. Entonces ya se les pasa... Eso se nota, eso que estamos sí, diciendo. se nota, total. Se nota, o sea, por eso ha dicho, voy a hablar de depresión porque claro, nos deprimimos más ahora en otoño y en invierno. Sí, fijaros, Jordi, que es un experto en fútbol y todo eso, pues tiene que saber, siendo un deporte normal, cómo levanta pasiones y cómo la gente, incluso si pierde su partido, pues oye, no cena, se queda amargado, llora, en fin, tiene... Y se solo ponen le falta, tristes, sí, y sí, solo se le ponen falta, tristes. si estaba deprimido, o encima que pierda su partido. No, o sea, no es por banalizar, son muchos los episodios de infartos y de problemas cardíacos en campos de fútbol que de repente... Infartos, que son impensables. Y además, ya digo, y esa persona que ya solo le faltaba su única alegría, porque en el trabajo le iba mal, su única alegría era el partido de fútbol del domingo y encima pierde, pues bueno, pues pégate un tiro, ¿no? O sea, que llega un momento que realmente influye. Entonces, eso es ilusión. Por eso, en los deportes a veces son buenos porque también promueven, pero tampoco se lo tienen que tomar así. Es decir, hay que... relativizar. Tampoco hay que tomárselo tan fuerte. Hay que alegrarse cuando esa persona... disfrutar del fútbol, pero bueno, pues ya vemos a la gente cuando a veces se exacerba, incluso descarga la agresividad en el fútbol. Que bueno, eso, no sé, fíjate, eso está muy discutido, ¿no? Los chillidos y todo eso. Yo no lo sé, pero hasta cierto punto es una forma de descargarse. Y eso que usted futbolero no es, Usted futbolero no es. No, pero fíjate, políticamente correcto no es, pero la gente que va allí y empieza a insultar a todo el mundo, yo no creo que la gente se lo deba tomar como un insulto personal. Vean ahí a desahogarse, igual que iban al boxeo y se desahogan, y entonces les sienta muy bien, Pero bueno, y los jugadores, los pobres que les insultan. Da igual, pero no les insultan. Quiero decir, no sé, yo creo, que el jugador profesional no se lo tiene que tomar como un insulto personal. Quiero decir, es como muchas veces cuando vamos a la administración y hay un funcionario y a veces la gente se enfada con el pobre funcionario que hay ahí. Tú no te estás enfadando con la persona, te estás enfadando con la estructura que te está pidiendo esos papeles. ¿Cómo que no? Hay personas muy estúpidas, bueno, sí, eso que sí. tú te enfadas muy a gusto con esas personas porque te atienden muy mal. Pero normalmente no es eso. Y estas personas deben de saber... Hay otras maravillosas, pero bueno. Normalmente requiere siempre el trato con la gente, requiere un entrenamiento. Quiero decir que eso está claro porque el enfrentarte una persona con otra siempre es difícil. Pero bueno, muchas veces eso, el desahogo en el fútbol o en otros deportes, pues de vez en cuando va bien. Yo no digo que insulten a la gente, pero bueno, yo no sería más de los que pondría tanta sangre en el asador con todo eso. ¿Hay un perfil de deprimido, de persona que se deprime? Sí, y hay gente que ya la ves y está deprimida. Es decir, hay gente que ha nacido deprimida. O sea, es una cosa... Hay un carácter depresivo, igual que hay un carácter alegre. Esas personas negativo, positivo, ¿no? Exacto. Son personas bastante negativas, todo lo ven negativo, o sea, no ven el positivo en ningún sitio. Además, suelen ser, aunque los veas tranquilos, tienen una cierta ansiedad porque siempre piensan que les va a pasar todo lo malo, les va a pasar a ellos. En fin, todo eso es importante. Pero es muy normal, incluso una persona que le toque la lotería y que esté deprimido. Ahora le iba a preguntar eso. ¿Las personas que no tienen problemas económicos se deprimen menos? No, se deprimen igual o más. O sea, no hay una relación. Pues eso, la gente que no llega a final de mes ahora mismo no lo está entendiendo. Porque dice, pero si lo tienen todo, porque tienen mucho dinero. Pues es que no tiene nada que ver. Es que no tiene que ver. O sea, una cosa, puedes tener ciertos problemas. No tienen problema para pagar las cosas. Pero a lo mejor los problemas son de otra índole. Y además cada uno se mira... No sé, voy a ponerte un ejemplo. El otro día estábamos viendo los barcos en el Club Náutico y había un barco enorme.
pero enorme, es más grande que este edificio. Pero es que al lado se le puso uno 3 veces más. Pues fíjate, el dueño de ese que se ha puesto 3 veces, el del grande, pero que el otro es más grande, yo creo que se iría corriendo a comprarse otro, porque había la amargado el día. Claro. Y estoy yo aquí con el barco más grande. Claro, uno está pensando en que no llega a pagar el recibo, pero el otro está pensando que este se ha comprado uno tan grande que le va a fastidiar. No sé, es que todo es relativo en esta vida. Y luego otra cosa, pero ¿eso por qué funcionamos así? Bueno, si uno tiene el barco más grande, pues que lo tenga, ¿para qué tiene que ir corriendo a comprárselo? Y pasa lo mismo, ¿no? Con los coches que se compran. Eso es natural. Para que se los vean y cosas así. La mentalidad española y la mentalidad americana es distinta. Hay mucha gente que vive de cara a la galería. O sea, por de hecho hay ejemplo, gente que vive con esos cochazos y no sé qué, y luego no llega a fin de mes. No, pero de todas formas... Luego está pagando 12.000 préstamos. Mira, por ejemplo... Pero con tal de aparentar... En una película se veía muy claro. Había una película americana donde sale uno con un coche bárbaro y hay un trabajador negro que sale de la cafetería y dice, yo quiero trabajar para comprarme un coche como ese. Si eso pasa en España, te dice, ¿a quién le habrá robado ese coche? Es decir, que la visión es un poco distinta, ¿eh? Sí, o piensa mal, o sea, enseguida habla mal del que tiene el coche. Fíjate, ha robado, o es un explotador, o es no sé qué. Y el otro no, el otro pensaba en trabajar mucho para comprarse ese coche. O sea, ser como ese coche. Sí. La mentalidad es distinta. Yo no digo que no haya aquí alguno que haya robado, pero vamos, pensar de entrada que uno es rico porque ha robado, no, ni mucho menos. Le pregunto, que estamos hablando de depresión y en esta época hay muchas personas que no son médicos ni son sanitarios, pero sí que dicen que son entrenadores del alma o que son un coach para las emociones o este tipo de personas. Bueno, pues ahí depende con quién toques. Es decir, si ese coach tú lo ves que es positivo, pues puede ser que te vaya bien. Yo siempre he dicho que una de las cosas para la depresión o para los estados de estrés, pues es la meditación, es la oración para los creyentes, por ejemplo. Si ese coach, pues bueno, lo hace bien y lo que dice es que medites cara al sol, por ejemplo, y cosas por el estilo, bueno, y no te haga daño. Es decir, porque lo importante... Que no te diga que Claro, lo importante... Que no te tomes medicinas, por ejemplo, y todo eso ya no, eso ya es otra cosa. Exacto. No, o te metan en una especie de secta, cosas por el estilo. O sea, el tema... Porque una persona con depresión o con el ánimo bajo... Son muy vulnerables. Claro. Son muy vulnerables. Es una diana... Por ejemplo, estas que han timado tipo Brad Pitt, que les han sacado 800.000 euros, pues eran personas vulnerables, eran personas que tenían una depresión, creo que lo habéis comentado aquí alguna vez con el detective. Claro, y es que enseguida... Son personas vulnerables. Se reían, digo, no, porque es una persona que no estaba bien, evidentemente. Claro. Entonces, cuando hay personas vulnerables, pues las puedes encauzar en una secta, en una secta que sea tipo oración, tipo mirar el sol, o que te lleguen los ángeles espirituales. Es decir, hay que ver un poco con quién va uno, quiero decir, con quién va uno, y siempre es bueno desconfiar, sobre todo de las cosas espirituales, siempre es bueno desconfiar. Por eso lo que está, digamos, reglado muchas veces tiene confianza. Había una frase que a mí me gusta mucho de Marañón, que decía, hay mucha gente que no comulga, pero luego comulgan con ruedas de molino. Claro. Siempre me gustaba, eso está en un libro. Y es verdad, gente que dice, no, yo no, esas cosas, por ejemplo, de la iglesia no creo. Pero luego dicen, no, pero bueno, en el cirio ese que me pone la brujita... Y que me lo ponga. Eso que me lo ponga. Eso me acierta. Vamos. Entonces, claro, dice, bueno, vamos, quiero decir, una cosa que tiene una tradición, yo no digo que crean en una cosa o en la otra, pero hay una diferencia. O lo de, ¿te acuerdas de como en Santa Bárbara cuando truena? Que quiere decir que no soy creyente ni nada de eso, pero también, cuando hay una situación límite o quiero que alguien se salve o lo que sea, voy y pongo una vela. Ya, claro, exactamente. Ya, pero esas cosas es interesante saberlo. O sea, yo siempre aconsejo luego que la gente se relaje, que tenga un poquito más de introspección. Y para eso no hace falta ningún coach. Es ponerte un ratito, pensar en positivo, estar un poquito aislada del mundanal ruido. O sea, no quitarte la depresión por ir a comprar para quitarte la depresión, que es lo único que el consumismo, ¿no? Lo primero que se hace, el consumismo. Sí, lo único que te quita es el dinero del bolsillo. Entonces, te hace una curva para arriba, pero luego volvemos a bajar. Luego baja. Entonces, meditación puede ser oración, quiero decir, todo eso va bien. O sea, va bien. Lo que va bien, podríamos decir, para el interior, para el alma, va bien para que nuestro cuerpo. Pero es que nosotros no cultivamos. El problema es que en la actualidad no se cultiva el espíritu. Por eso hay tanto coach. O sea, no se cultiva el espíritu. Se ha perdido la religiosidad, se ha perdido el interiorismo y eso también crea un mundo de depresión, de vacío. Es importante. Sí, vivimos en un mundo muy superficial. El médico claro. No te debe de olvidar la parte espiritual, la parte religiosa y la parte, digamos, íntima
del enfermo, del paciente. Si olvidamos eso y no nos preocupamos solo de los análisis y de las placas, hacemos muy mala medicina. Cuantísimas enfermedades se curan y van mejor, y usted lo ha visto 50 veces, si hay una actitud positiva y si... Claro, o por lo menos no enfermarían igual o se llevarían de otra forma. Que a veces no se llevan como se deben de llevar. Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro, por ser nuestro médico humanista, no para nosotros, sino para todo el mundo. Sí, intentaremos entrar en otoño con la alegría, con interioridad, en fin, y con alegría. Y si se sienten deprimidos, que vayan a Clininab, al doctor Fernando Navarro. Si están deprimidos, por lo menos que se pongan en manos de un profesional. Esta mañana llamaba yo a las 8:30 de la mañana a Clininab, ya estaban ahí las trabajadoras de Clininab, les mandamos un abrazo, puntuales y vamos, y resueltas para pedir hora. Muy bien, muchas gracias. Para dar hora. Muchísimas gracias. A vosotros. Clininab es tu clínica en Valencia. En Clininab trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininab es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininab es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en Calle Colón 10 Bajo. Clininab.